Segundo grado Escuela de Pastoral. Lección número 29. La reconciliación es vuelta al amor. ¿Te sientes culpable por tus errores y no sabes cómo encontrar paz? Descubre cómo la reconciliación puede liberarte y devolverte el amor y la calma que tanto anhelas. Oración para la reflexión, la sabiduría y la gratitud. Oh Dios misericordioso, Padre de toda sabiduría y luz. Me acerco a ti con humildad y reverencia, reconociendo tu presencia amorosa en este momento de búsqueda y aprendizaje. Tú, que conoces cada rincón de mi alma, te pido que ilumines mi mente y fortalezcas mi espíritu, para comprender con profundidad la lección que me has regalado. Señor, ayúdame a reflexionar sobre lo que he aprendido. Concede que tu Santo Espíritu me revele las verdades escondidas en esta enseñanza, que pueda mirar más allá de lo evidente y encontrar el corazón de tu mensaje. Dame un espíritu sereno para meditar, un entendimiento claro para discernir, y un alma abierta para que esta lección transforme mi vida. Te suplico, oh Dios, la sabiduría para aplicarla en mi camino. Guía mis pasos, mis palabras y mis decisiones, para que no sea yo quien obre, sino tú a través de mí. Dame fortaleza para superar los obstáculos que me alejan de ti, y claridad para reconocer las oportunidades de vivir tu amor. Que mi vida sea un reflejo de tu verdad, un testimonio vivo de tu gracia en cada día. Con gratitud infinita, te doy gracias, Señor. Gracias por esta lección que me invita a crecer, por los maestros que me guían en el camino, y por el amor inmenso que me sostienes aún en mi imperfección. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, y por la oportunidad de acercarme más a ti con cada paso que doy. Que este crecimiento sea para tu gloria y el bien de mis hermanos. Oh Dios, haz que esta oración no sea solo palabras, sino el comienzo de una renovación constante en mi espíritu. Que mi deseo de conocerte y amarte crezca sin cesar, y que cada día me lleve más cerca de tu corazón. Amén. La vida cristiana cumple toda justicia. Cualquier persona no cristiana que, por primera vez, tuviera ocasión de conocer profundamente, como lo venimos estudiando, el cristianismo, al llegar a la contemplación del misterio eucarístico, difícilmente podría concebir, ante tal donación divina que ciertamente sobrepasa toda concepción humana de bondad, de entrega y de amor de Dios a su pueblo, que los cristianos pudieran aún llegar a la infidelidad de cometer el pecado. Es que tal es la fineza de Dios para con el hombre, que no es fácil aceptar que, ante tanta bondad, el hombre aún pueda ser infiel. Pero es el caso que, para bien nuestro, Jesús conocía profundamente el corazón humano, la debilidad de las resoluciones de una raza resentida por obra del pecado original, inconstante y veleidosa, que es capaz de aclamarle un domingo de Ramos para vociferar contra él el Viernes Santo siguiente. Sabedor Cristo de la facilidad con que olvidamos lo que sinceramente y con entera resolución nos proponemos hacer, dotó a esta religión maravillosamente completa que es el cristianismo de un elemento restaurador de la vida espiritual, el sacramento de la reconciliación, conocido también por confesión y penitencia. El poder de perdonar los pecados. Para comenzar el estudio de este sacramento, viene muy al caso, antes que nada, investigar si Jesucristo tenía poder de perdonar los pecados, ya que por pecado entendemos toda transgresión, infracción, falta de observancia de la ley de Dios. Si eso es el pecado, lógico es que solo aquel cuya ley ha sido violada tiene facultad de perdonar y olvidar la falta. En consecuencia, Jesús, que a la vista de los judíos aparecía simplemente como un hombre, tenía que demostrar su capacidad de perdonar los pecados, lo que vendría a probar su divinidad. Veamos qué nos narra San Mateo en este pasaje. En esto trajeron donde él un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir,
levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente se sobrecogió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mateo 9, 2-8. Era fácil decir perdono tus pecados. Pero, ¿cómo podría dejar demostrado que los pecados habían sido perdonados? Solo por la realización de un milagro perceptible por los sentidos habría de demostrarse que lo que no estaba al alcance de los sentidos, y por tanto no demostrable, había ocurrido. Desde luego, también este hecho es prueba de la divinidad de Cristo. Un caso que nos muestra también la autoridad con que Jesús habló sobre esta materia es el de la mujer adúltera, Juan 8, 3-11, en que, tras de serle presentada la pecadora al Señor, Él se concreta a afear a sus acusadores el que, siendo ellos también pecadores, carezcan de sentimientos de indulgencia hacia ella. Con esto Jesús demuestra que, siendo Él muy superior, es rico en clemencia y deseoso siempre de regeneración del pecador. Termina este pasaje con este hermosísimo diálogo: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Lo que al Señor importa en este caso es dejar al pecador con la certidumbre de que ha ocurrido un hecho, está limpio de pecado. Y este conocimiento es importante porque, convencido de que en su interior ha ocurrido un cambio, brota en él el deseo animoso de cambiar de vida. Sentimientos que indujeron a Jesús a perdonar los pecados. Acabamos de ver que Cristo fue movido por la clemencia hacia el pecador. Su misericordia le llevó muchas veces a llegarse hasta los pecadores, tratar con ellos y, por medio de esta aproximación, conseguir su arrepentimiento y cambio de vida. Tal es el caso de Zaqueo, Lucas 19, 1-10, en que Jesús llega hasta autoinvitarse a entrar a comer con el pecador en su casa, y el resultado de tanta preferencia se trasluce en la resolución de Zaqueo: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres y, si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. A lo que el Señor responde: hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham. Pero donde más aparece la misericordia divina es, desde luego, en aquella parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-24, donde no duda el Señor en retratarse como el Padre en extremo bondadoso que se desvive en espera del hijo desviado, y al volver este arrepentido, le abraza y ayuda a regenerarse con amor y comprensión. Sentido del pecado. Esencialmente, el pecado es un atentado que el hombre comete contra la justicia de Dios. Dios, perfección infinita, y por tanto, toda acción u omisión del hombre que entre en conflicto con la justicia, ofende a Dios. Necesariamente, el pecado es también un acto de desamor, o, dicho de otra manera, de no amor. Dios es esencialmente amor, y por eso, cuando nuestros actos ofenden a Dios, esencialmente constituyen un acto de no amor hacia Él. San Agustín define el pecado como cualquier pensamiento, palabra u obra contra la ley de Dios. El pecado es una decidida rebelión que deliberadamente se comete contra la autoridad de Dios. Por el pecado, el hombre prefiere una complacencia propia, oponiéndose y desafiando a la ley de Dios. Por eso, el pecado en materia grave priva al hombre de la amistad divina, siendo su consecuencia lógica el castigo ya en esta vida o, ciertamente, en la vida eterna. Efectos del pecado. El pecado venial, o transgresión leve de la ley de Dios, debilita la voluntad del hombre y le aficiona al alejamiento de Dios, predisponiéndole para cometer el pecado mortal. El pecado mortal es la falta grave que corta la comunicación, la corriente de vida espiritual entre Dios y el hombre, con lo que éste, desde el punto de vista espiritual, es un cadáver. Enemistado el hombre con Dios, todo lo que signifique e implique la esencia o presencia divina le es antipático con signo de enemistad, tal como ocurre cuando existe un distanciamiento entre dos personas que antes fueron familiares y amistosas.
el mismo conflicto espiritual, el mismo rechazo, solo con mayor agudeza. En tal situación, de no mediar la misericordiosa operación interior y misteriosa de la gracia actual, el hombre permanecería indefinidamente en tal situación hasta su condenación eterna, la cual, en sí, no es un acto positivo de rechazo divino, sino que el mismo hombre, el alma privada del cuerpo por la muerte, en vez de tender hacia Dios como su único y legítimo fin, huye de él porque en ella privan los sentimientos y animosidad contrarios a la amistad y similitud en el bien con Dios. Por eso, San Ignacio de Loyola define así los efectos del pecado: disminución, que puede llegar hasta la destrucción, en materia de fe, de esperanza y de caridad. Como vemos, la disminución o eliminación de las virtudes teologales significa claramente, sencillamente, la disminución, hasta la privación, de la vida sobrenatural que en la riqueza de estas virtudes encuentra su esencia. Clasificación del pecado. A más de distinguir entre pecado venial y pecado mortal como realidad de la gravedad de la falta, hay otras distinciones. Pecado original, ya lo conocemos ampliamente, el cometido por nuestros primeros padres y que traemos por causa de origen. Pecado actual, la acción u omisión personal que cada uno de nosotros cometemos y de lo cual somos personalmente responsables. Pecado habitual, no es el cometer pecado, sino el estado de pecado, afecto del pecado actual del que nos negamos a salir. Pecado ajeno, es el que cometemos cuando inducimos a otro para que cometa el pecado actual. El escándalo es un pecado ajeno. Pecado contra el Espíritu Santo, por desesperación, presunción, obstinación, impenitencia final, resistencia a la verdad. Pecado de omisión, no cumplimiento de la obligación que impone la autoridad eclesiástica, aduciendo que no es de la ley divina, cuando la Iglesia tiene facultad de regularla. Pecado de silencio, por esconder lo que se sabe con obligación de declararlo. Pecado de sodomía, el uso antinatural del sexo. Es uno de los 4 pecados que clama venganza al cielo. Los otros son, el homicidio voluntario, dentro del cual entra el aborto, la opresión de los pobres, y el fraude en el pago a los trabajadores. Se dice que claman venganza al cielo porque tienen estos pecados una malicia especial y en forma especial provocan la ira y el castigo de Dios. Pecado capital, los que son como raíz o principio de todos los demás. Su gravedad no es mayor, pero al evitarlos destruimos así la posibilidad de caer en los demás. Pecado material, es el que se comete por inadvertencia, sin conocimiento y sin libre consentimiento, no es en realidad pecado, sino tan solo materia de pecado sin voluntad de cometerlo. Reflexiones personales. ¿He sido consciente de los efectos que el pecado causa en mí? ¿He despreciado los efectos del pecado? Si digo amar a Dios, ¿evito todo lo que me impida llegar a Él? ¿Cómo ando en fe, en esperanza, en amor de Dios y del prójimo? Cuando me siento con poco entusiasmo por las cosas de Dios, me examino interiormente, no sea que haya algo que me aparta de Él. ¿Hago con frecuencia mi examen de conciencia pormenorizado? ¿Existe algo o alguien que se interpone, como un muro, entre Dios y yo? ¿Estoy dispuesto a quitar ese estorbo de mí? ¿Cómo puedo hacer para que, según palabras de Cristo, se cumpla en mí toda justicia? Resolución. Yo sé, Señor, que en la raíz de todo pecado está la complacencia del yo. Con tu gracia he de vencer y contradecir mi yo para que ya nunca me aparte de ti. Huiré de toda ocasión de pecado. Segundo grado Escuela de Pastoral Cuestionario. Tarea de la lección número 29. La reconciliación es vuelta al amor. 1. ¿Por qué debe considerarse el sacramento de la penitencia como una muestra maravillosa de la bondad divina? 2. Relata algún hecho del Evangelio que demuestre la misericordia de Cristo para con los pecadores. Un hecho distinto, claro, a lo que se contiene en la lección. 3. Convence con tus propias palabras y argumentos a un supuesto dudoso de que Cristo tenía poder para perdonar los pecados. 4. ¿Por qué el pecado es en realidad 2 cosas? A. No justicia. B. No amor. 5.
Indica 3 de los tipos de pecado que más te preocuparon, indicando el porqué. Escuela de Pastoral. Segundo grado. Lección 29. Fin.